¿Cuántas veces te has preguntado si lo que sientes es parte normal de tener 60, 65 o 70 años, o si es algo que merece atención médica? ¿El dolor en las rodillas al bajar escaleras es artritis o simplemente el cuerpo de siempre adaptándose? ¿Levantarse una o dos veces en la noche es insomnio o es así como duerme el cuerpo a esta edad? ¿Olvidar el nombre de alguien que conoces de hace años es el inicio de algo serio o es un cambio normal de la memoria? Estas preguntas tienen algo en común. Casi nadie las responde con claridad. El médico a veces dice que es la edad, a veces pide exámenes y uno sale de la consulta sin saber bien si debe preocuparse o no. Lo que muy pocas personas saben es que existe una diferencia real, documentada y comprensible entre los cambios que el cuerpo hace de manera natural después de los 60 y los cambios que merecen una revisión más cuidadosa. Y entender esa diferencia no requiere estudios médicos, requiere información clara. Hoy vamos a revisar 7 cambios físicos que el cuerpo experimenta después de los 60, explicar qué los produce, cuándo son completamente normales y cuándo sí merecen una consulta. Sin alarmismo, sin minimizar, con la claridad que todo el mundo merece tener sobre su propio cuerpo. Quédate hasta el final, porque el cambio número 1 es el que más personas confunden, el que más consultas innecesarias genera, y también el que más se ignora cuando no debería ignorarse. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Sientes algo diferente en tu cuerpo y no sabes si llamar al médico o simplemente esperar a ver si pasa? ¿Buscaste un síntoma en internet y terminaste más confundido o más preocupado que antes? Tu médico te dijo que algo es normal para tu edad, pero no te explicó por qué, y te quedaste con la duda. O al revés, dejaste pasar algo durante meses porque pensabas que era solo la edad y resultó ser algo que valía la pena revisar antes. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, no estás solo. Es una de las tensiones más comunes y menos reconocidas de esta etapa de la vida, la incertidumbre sobre qué es normal y qué no. Y esa incertidumbre tiene un costo porque cuando no sabemos distinguir entre un cambio propio del envejecimiento y una señal que merece atención, tomamos decisiones desde el miedo o desde la negación. Algunos consultan al médico por todo y viven en un estado de ansiedad constante sobre su salud. Otros ignoran señales importantes porque asumen que todo es la edad. Ninguno de los dos extremos es bueno y ninguno es necesario, porque la información correcta y explicada con claridad permite algo mucho más valioso: calma con criterio. Saber cuándo ocuparse y cuándo simplemente aceptar, y eso es exactamente lo que vamos a construir hoy. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. El envejecimiento es un proceso biológico universal, gradual y predecible. Todas las células del cuerpo tienen una vida útil. Con el tiempo, se replican con menos precisión, acumulan pequeños daños y funcionan con menos eficiencia. Ese proceso ocurre en todos los órganos y sistemas y produce cambios observables que son completamente esperables. Lo que hace difícil la distinción entre envejecimiento normal y enfermedad es que muchos de esos cambios normales se parecen, en su expresión externa, a los síntomas de ciertas enfermedades. El cansancio del envejecimiento se parece al cansancio del hipotiroidismo. Los cambios de memoria normales se parecen en su forma superficial al inicio de ciertas condiciones cognitivas. La reducción del sueño profundo se parece al insomnio clínico. La diferencia no siempre está en el síntoma en sí, está en la velocidad con que aparece, en si progresa o se estabiliza, en si afecta la funcionalidad cotidiana y en si se acompaña de otros cambios simultáneos. Especialistas en geriatría señalan que uno de los errores más frecuentes en la atención del adulto mayor es tratar como enfermedad procesos que son parte del envejecimiento normal, lo que lleva a medicaciones innecesarias, y también ignorar como envejecimiento señales que merecen atención, lo que retrasa diagnósticos importantes. La herramienta más poderosa para evitar ambos errores es exactamente lo que vamos a construir hoy: un mapa claro de qué esperar, qué aceptar y qué revisar. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Tu médico es quien puede evaluar tu caso específico, pero llegar a esa consulta con información hace toda la diferencia. Déjame contarte sobre Doña Esperanza, de 71 años, en Caracas.
Siempre había tenido la piel bien hidratada, pero en los últimos años notó que sin importar cuánta crema usara, su piel se sentía tirante, a veces escamosa, y cualquier pequeño rasguño tardaba mucho más en sanar que antes. Le preocupaba, le parecía una señal de que algo no estaba bien. Después de los 60, la producción de sebo por las glándulas sebáceas se reduce significativamente. La capacidad de la piel para retener agua disminuye, y el proceso de renovación celular, que en la juventud ocurre cada 28 días aproximadamente, se ralentiza hasta poder tardar el doble o más. La cicatrización más lenta también es esperable. La producción de colágeno se reduce con la edad, y la respuesta inflamatoria que inicia la reparación tisular trabaja con menos velocidad que antes, y aquí aparece algo curioso. Es normal cuando la sequedad es difusa, gradual y simétrica, cuando responde a la hidratación y cuando no se acompaña de picazón intensa o cambios en lunares. Merece revisión cuando aparece picazón intensa sin causa aparente, cuando una herida no cicatriza después de varias semanas o cuando aparecen manchas nuevas que cambian de forma o color. La dermatóloga de Doña Esperanza le confirmó que su piel respondía exactamente como era esperable para su edad y le recomendó cremas con ceramidas aplicadas mientras la piel aún está ligeramente húmeda. Me preocupé durante meses por algo que era completamente normal, dijo. Ojalá alguien me lo hubiera explicado antes. El siguiente cambio es uno que casi todos experimentan y muy pocos entienden bien. Y la confusión en este caso puede llevar a decisiones innecesarias. El sueño humano tiene ciclos que se repiten a lo largo de la noche. Con la edad, la proporción de sueño profundo dentro de cada ciclo se reduce. El cuerpo pasa más tiempo en fases de sueño ligero, lo que hace que cualquier estímulo sea suficiente para despertar. Además, el ritmo circadiano se adelanta naturalmente, produciendo sueño más temprano en la noche y despertar más temprano en la mañana. Es normal cuando no genera somnolencia excesiva durante el día y cuando el patrón es gradual y estable. Recuerdo a don Tomás, de 74 años, en Medellín. Toda su vida había dormido de un tirón, 8 horas, sin interrupciones. Pero desde que cumplió 68, se despertaba 1 o 2 veces por noche y madrugaba sin querer. Le entró un miedo profundo. Pensó que algo andaba mal con su cerebro, y aquí viene el detalle. Cuando habló con su médico, descubrió que su sueño era completamente normal para su edad. Lo que ajustó fue evitar pantallas en la hora antes de acostarse y mantener un horario consistente de despertar. Pasé meses preocupado por algo que era simplemente mi cuerpo adaptándose, dijo. Esa información me devolvió la tranquilidad. El sueño merece revisión cuando la somnolencia diurna interfiere con actividades cotidianas, cuando hay ronquidos fuertes con pausas en la respiración o cuando el insomnio genera ansiedad sostenida. Información trae tranquilidad. Y el siguiente cambio es uno que genera mucha más consulta médica de la que debería. Déjame contarte sobre don Guillermo, de 68 años, en Ciudad de México. Empezó a notar que tardaba más en recordar nombres, que a veces entraba a una habitación y olvidaba por qué había ido, que el apellido de alguien que había conocido la semana anterior tardaba en llegar. Le entró un miedo profundo. Pensó que estaba perdiendo la memoria. Lo que don Guillermo necesitaba escuchar es que lo que describía tiene un nombre específico en neurología: enlentecimiento cognitivo benigno relacionado con la edad. No es deterioro, es un cambio en la velocidad de procesamiento y recuperación, no en la capacidad de almacenamiento. El cerebro después de los 60 no pierde información con la misma facilidad que en la juventud, lo que cambia es el tiempo que tarda en recuperarla, y lo que casi nadie imagina es que especialistas en neurología del envejecimiento señalan que olvidar dónde dejaste las llaves es normal, pero olvidar para qué sirven las llaves no lo es. Es normal cuando el olvido es ocasional, cuando la información vuelve sola más tarde y cuando la persona es consciente de que olvidó algo. Pero merece revisión cuando el olvido es frecuente y progresivo, cuando la persona no es consciente de que olvidó o cuando se acompaña de desorientación en lugares conocidos o cambios de personalidad. El médico de don Guillermo le aplicó una evaluación cognitiva breve que resultó completamente normal para su edad. El miedo que sentí era real, dijo. Pero la información que me faltaba era que lo que me pasaba tenía nombre y era normal. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente cambio es uno que muchas personas viven en silencio porque les da vergüenza mencionarlo. Conocí a doña Remedios, de 66 años, en Lima.
Había comido toda su vida sin restricciones, pero después de los 62 empezó a notar que ciertos alimentos que antes toleraba perfectamente le causaban distensión, gases o una sensación de pesadez que duraba horas. Pensó que tenía algún problema intestinal serio. Con la edad, la motilidad gastrointestinal, es decir, la velocidad con que los alimentos avanzan por el sistema digestivo, se reduce. La producción de enzimas digestivas disminuye, la flora intestinal cambia en composición y la tolerancia a ciertos alimentos, especialmente los muy grasos, muy condimentados o muy fibrosos en grandes cantidades, puede reducirse sin que eso signifique ninguna enfermedad, y esto cambia completamente la forma de verlo. Es normal cuando los síntomas son leves, intermitentes, relacionados con alimentos específicos y cuando mejoran con ajustes en las porciones. Pero merece revisión cuando hay dolor abdominal persistente o intenso, cuando aparece sangre en las heces, cuando hay pérdida de peso no intencional o cuando los cambios en el ritmo intestinal duran más de 2 semanas. Doña Remedios ajustó sus porciones, redujo las comidas muy condimentadas en la noche y empezó a comer más despacio. Sus síntomas mejoraron significativamente sin ningún medicamento. Pensé que tenía algo grave, dijo. Resultó que mi cuerpo simplemente necesitaba que yo lo escuchara un poco más. ¿Has notado cambios en tu digestión en los últimos años que no has mencionado en tu consulta médica? A veces la conversación más útil es la que uno posterga por considerarla demasiado pequeña. El siguiente cambio es uno que muchas personas viven en silencio. Y ese silencio es exactamente lo que más demora su resolución. Déjame contarte sobre don Rodrigo, de 72 años, en Asunción. Se levantaba todas las mañanas con una rigidez en las rodillas y las caderas que tardaba entre 15 y 30 minutos en ceder. Los primeros pasos eran los más difíciles, pero después caminaba con normalidad. Asumió que tenía artritis severa y empezó a evitar actividades que antes disfrutaba. Con la edad, el cartílago que amortigua las articulaciones se adelgaza gradualmente. El líquido sinovial que lubrica las articulaciones se produce en menor cantidad y los tendones y ligamentos pierden algo de elasticidad. Todo eso produce exactamente lo que don Rodrigo sentía: crujidos, rigidez inicial y una recuperación más lenta después del esfuerzo. Lo que casi nadie imagina es que es normal cuando la rigidez matutina dura menos de 1 hora y mejora con el movimiento, y cuando el dolor es leve a moderado y proporcional al nivel de actividad. Pero merece revisión cuando la rigidez dura más de 1 hora, cuando hay inflamación visible con enrojecimiento y calor, o cuando el dolor es intenso y no guarda relación con la actividad. Cuando don Rodrigo finalmente consultó a su médico, descubrió que su condición era exactamente lo esperable para su edad, y lo que cambió fue que dejó de evitar el movimiento, porque entendió que el movimiento suave y constante es precisamente lo que más ayuda a las articulaciones en esta etapa. Estaba protegiéndolas equivocadamente, dijo. El reposo que pensé que las cuidaba era exactamente lo que las estaba empeorando. Ahora llegamos al número 2. El cambio que muchas personas guardan en silencio por vergüenza. Y ese silencio es exactamente lo que más lo complica. Recuerdo a doña Catalina, de 69 años, en Bogotá. Empezó a levantarse 1 o 2 veces por noche para ir al baño. Durante el día también notaba que necesitaba ir con más frecuencia que antes. Le daba vergüenza mencionarlo. Pensó que era algo que simplemente tenía que aceptar, y lo guardó en silencio durante más de 1 año. Entre los cambios normales del envejecimiento está la reducción de la capacidad de la vejiga para almacenar orina, la disminución en la capacidad de concentración renal durante la noche, que hace que el cuerpo produzca más orina nocturna, y en el caso de las mujeres, los cambios hormonales de la menopausia que pueden afectar los tejidos del piso pélvico. Es normal cuando levantarse 1 o 2 veces por noche es el único cambio, cuando no hay dolor ni ardor al orinar y cuando el patrón es gradual y estable. Merece revisión cuando hay dolor o ardor al orinar, cuando la orina tiene sangre o color inusual, cuando la frecuencia aumenta de manera súbita, o en hombres, cuando el chorro es débil o interrumpido, lo que puede indicar cambios en la próstata. Cuando doña Catalina finalmente lo mencionó en su consulta anual, su médico le explicó exactamente qué era normal y qué no. Le hizo los exámenes correspondientes que resultaron normales y le dio recomendaciones concretas que mejoraron su calidad de sueño. 1 año guardando algo que en 10 minutos de consulta quedó completamente aclarado, dijo. Antes de llegar al cambio número 1, necesito llamar tu atención porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver vídeos como este. La persona aprende,
entiende, se propone prestar más atención, y sin embargo sigue cometiendo 3 errores que hacen que esa información pierda sentido. Y el peor de los 3 está directamente relacionado con el cambio número 1 de esta lista. Error número 1. Buscar en Internet antes de consultar al médico. No porque Internet sea malo, sino porque los buscadores no tienen contexto sobre tu historial, tu medicación, tu edad exacta, ni tus otros síntomas. Un mismo síntoma puede tener docenas de causas posibles, y el algoritmo no sabe cuál es la más probable en tu caso. Internet es útil para formular mejores preguntas, no para obtener diagnósticos. Error número 2. Normalizar todo por cuenta propia. Hay personas que al escuchar que ciertos cambios son normales después de los 60, empiezan a atribuirle a la edad cualquier cosa que les ocurra, sin revisión. El envejecimiento normal no duele intensamente, no aparece de manera súbita, no progresa rápido ni se acompaña de fiebre, sangrado o pérdida de peso. Cuando alguna de esas características está presente, la edad no es explicación suficiente. Error número 3. No llevar un registro de los cambios. Cuando algo cambia en el cuerpo y uno no sabe desde cuándo ni cómo evolucionó, es muy difícil que el médico pueda evaluarlo bien. Anotar en un papel o en el celular cuándo apareció algo, cómo ha cambiado con el tiempo y qué lo mejora o lo empeora, convierte una consulta vaga en una conversación con información real. Es uno de los hábitos más simples y más útiles que una persona mayor de 60 puede tener. Y este tercer error es exactamente lo que le pasaba a la protagonista del cambio número 1. El cambio que más personas experimentan, que más confusión genera y que tiene la línea más fina entre lo que es normal y lo que merece atención. Un cambio que casi todos atribuyen a algo grave, que genera visitas al médico por miedo y que cuando se entiende, transforma completamente la relación con el propio cuerpo. Déjame contarte sobre doña Silvia, de 67 años, en Buenos Aires. Siempre había sido una mujer activa, pero en los últimos años notó que se cansaba con actividades que antes no la afectaban, que necesitaba más tiempo para recuperarse después de un día exigente, que la energía del mediodía no era la misma de antes. Empezó a pensar que algo estaba fallando, que tal vez era el corazón, o la tiroides, o algo que los exámenes aún no habían encontrado. El cansancio después de los 60 cambia de manera real y esperable por varias razones simultáneas. La masa muscular disminuye gradualmente con la edad, un proceso llamado sarcopenia, lo que hace que el mismo esfuerzo físico requiera proporcionalmente más trabajo del sistema cardiovascular. La capacidad aeróbica máxima se reduce, los tiempos de recuperación se alargan y el ciclo sueño-vigilia cambia de manera que el descanso nocturno es menos profundo que antes, y esto cambia completamente la forma de verlo. Es normal cuando el cansancio es proporcional al nivel de actividad, cuando mejora con el descanso, cuando no se acompaña de otros síntomas y cuando el patrón es gradual. Merece revisión cuando el cansancio es desproporcionado para la actividad realizada, cuando no mejora con el descanso, cuando aparece de manera súbita, o cuando se acompaña de falta de aliento en reposo, palpitaciones, mareos o pérdida de peso no intencional. Doña Silvia se hizo los exámenes que su médico recomendó, y todo estaba bien. Lo que cambió no fue su cuerpo, sino su comprensión de él. Empezó a moverse dentro de sus límites reales, no de los que recordaba de hace 20 años, y descubrió que dentro de esos límites todavía había mucho espacio para vivir bien. Estaba comparándome con una versión de mí misma que ya no existe, dijo. Cuando dejé de hacerlo, empecé a disfrutar la que sí existe. Ahora quiero decirte algo importante. El objetivo de conocer la diferencia entre envejecimiento normal y enfermedad no es vivir en estado de vigilancia constante sobre el propio cuerpo. Es exactamente lo contrario. Es poder descansar de esa vigilancia cuando no es necesaria y poder decir con tranquilidad: esto que siento lo entiendo. Sé de dónde viene, sé qué señales debo observar y sé cuándo necesito ir al médico. Eso es calma con criterio, porque hay dos formas de relacionarse con el cuerpo después de los 60. Una es desde el miedo, revisando cada sensación como una posible amenaza, viviendo en un estado de alerta que agota y que no protege. La otra es desde el conocimiento, entendiendo que el cuerpo cambia de maneras predecibles, que esos cambios no son enemigos, sino parte de lo que significa estar vivo, y que la diferencia entre lo normal y lo que merece atención
es una diferencia que se puede aprender. La autonomía no es solo poder caminar solo o manejar el propio carro, es también poder tomar decisiones informadas sobre la propia salud, saber cuándo actuar y cuándo simplemente vivir. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática, y entender tu propio cuerpo es la base de todas las decisiones conscientes que vienen después. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene: información para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 cambios que el cuerpo experimenta después de los 60 y aprendimos a distinguir cuándo son parte normal del envejecimiento y cuándo merecen una consulta. La piel más seca y de cicatrización más lenta, que es esperable, pero que merece atención cuando hay cambios en manchas o heridas que no sanan. El sueño fragmentado y el despertar temprano, que son fisiológicamente normales, pero que merecen revisión cuando la somnolencia diurna es intensa o hay pausas en la respiración nocturna. Los cambios en la velocidad de la memoria, que son benignos cuando son ocasionales y conscientes, pero que merecen evaluación cuando son frecuentes, progresivos y afectan la funcionalidad. La digestión más lenta y más sensible, normal en su forma leve, pero relevante cuando hay dolor intenso, sangrado o pérdida de peso. La rigidez articular matutina, esperable cuando dura menos de 1 hora y mejora con el movimiento, pero significativa cuando se acompaña de inflamación o dura más. El aumento de la frecuencia urinaria, que puede ser normal en su forma leve, pero que merece revisión cuando hay dolor, sangre o cambios súbitos. Y el cansancio que cambia de naturaleza, completamente esperable en su forma gradual y proporcional, pero que merece atención cuando es súbito, desproporcionado o no mejora con el descanso. 7 cambios, 7 distinciones, una sola herramienta, información clara para tomar decisiones conscientes. El objetivo de este canal no es que vivas preocupado por tu cuerpo, sino que lo conozcas lo suficiente para vivir tranquilo con él. Porque conocer es exactamente lo que permite soltar la ansiedad innecesaria y atender lo que sí merece atención. No pienses que entender los cambios normales del envejecimiento es resignación. Piensa que es la sabiduría de saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo simplemente seguir viviendo sin que el cuerpo sea una fuente permanente de incertidumbre. Son pequeños ajustes en la forma de mirar y de entender que, aplicados con constancia, construyen una relación con el propio cuerpo más serena, más inteligente y más libre. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 cambios que revisamos hoy, ¿cuál es el que más te ha generado dudas en los últimos tiempos? ¿Y hubo alguno que te dio alivio escuchar que era normal? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu experiencia puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y cargando una preocupación que quizás no necesita cargar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.